Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando ir pecadores vos conozco el juez dirá, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Porque uno de los elementos distintivos de la fe adventista, de la identidad adventista, es nuestro entendimiento de la doctrina del juicio previo a la segunda venida o juicio investigador. Si ustedes leen el artículo del doctor Gain, van a aprender muchísimo sobre cómo ese juicio está relacionado con la salvación. Pero yo quiero que nosotros esta mañana exploremos uno de los propósitos que tiene el juicio investigador. Y yo creo que entender ese propósito nos va a ayudar a nosotros a quitarnos el miedo. Pareciera que ser adventista del séptimo día conlleva vivir en un estado permanente de inseguridad, que yo no puedo tener la certeza absoluta de mi salvación en Cristo Jesús, que yo tengo siempre que estar con ese nerviosismo y con esa expectativa de, ¿y seré salvo, Señor? ¿O estoy completo en ti? De verdad, mi nombre fue tratado y es probable que yo me haya perdido y ni siquiera lo sepa. Y los adventistas pareciera que nos gloriamos en pensar así cuando hablamos del juicio, y creemos que el juicio es una especie como de versión adventista del infierno. Los evangélicos tienen su infierno para meterle miedo a la gente, y si tú no te arrepientes te vas para el infierno, y de inmediato la gente se arrepiente. Los católicos tienen su purgatorio para meterle miedo a la gente, y los adventistas tenemos el juicio investigador, no para meterle miedo a los de afuera, para meterle miedo a los de adentro. Pero el miedo, el temor, la convicción de que tengo que enfrentarme a un castigo eterno nunca constituirá una buena motivación para nosotros tener una relación con nuestro Creador. La base de nuestra relación con Dios debe estar en el amor, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él hace por nosotros, en lo que Él hará por nosotros, y nunca
Es que el Señor puede llamarme. Es que mi nombre puede ser tratado. Es que yo tengo que tratar de que si me llama en este momento y vivir con esa incertidumbre con el que nosotros estamos acostumbrados. Yo creo que entender por lo menos uno de los aspectos de por qué Dios está llevando a cabo ese juicio nos ayudará a tener una mejor comprensión de la teología adventista y nos ayudará también a tener una mejor comprensión del Dios al que tú y yo le servimos. Yo quiero entonces que tú me acompañes y vaya conmigo al capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel, capítulo 7. ¿Lo tenemos? Daniel, capítulo 7. Yo voy a leer desde el versículo 9 en adelante. Daniel 7, 9 en adelante. Y yo quiero que nosotros vayamos prestando atención a los personajes que Daniel va introduciendo en esta visión. Miraba yo y he aquí fueron puestos ¿qué? Tronos. Y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, y un fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía delante de él. Miles de miles que hacen, lo servían. Millones y millones que hacían, estaban delante de él. El juez se sentó. ¿Y qué pasó después? Y los libros fueron abiertos. Un anciano de días que se sienta en un trono, pero cuando ese anciano de días se sienta, lo que ocurre es que el juez ha comenzado ese proceso judicial y los libros fueron como abiertos. Y ahí comienza el miedo de nosotros. Los libros fueron abiertos porque tú y yo sabemos perfectamente lo que está escrito en ese libro. Tú y yo entendemos sin que nadie tenga que venir a explicarnos qué puede haber quedado registrado en esos libros celestiales. Yo puedo esconderme de ti, tú puedes esconderme de mí, pero de ese registro ninguno de nosotros se puede esconder. Y cuando yo pienso que ese libro se abre, cuando pienso que este anciano de día está en un trono y de ese trono sale un río de fuego, de inmediato lo primero que yo pienso es, cuando se sepa lo que hay en el libro, a mí me van a tirar en ese río de fuego. ¿A quién representa el anciano de días? ¿A quién representa el anciano de días? A Dios el Padre. Mira, de una vez, porque yo soy así. Estos hacían preguntas y no regalaban. Yo hago preguntas y si usted responde yo regalo. Ven. No se sientan mal ustedes dos. Ustedes no quieren trabajar para YATPA, no pueden dar regalos. Gracias. ¿A Dios qué? ¿A Dios qué? A Dios el Padre. Por alguna razón, todos nosotros hemos desarrollado un trauma haciendo esta división. Hay un Dios que es bueno, que es de gracia, que me ama y que me perdona. ¿Y ese Dios es quién? Jesucristo. Pero el Dios que me castiga, el Dios que me azota, el Dios que es malo, nosotros lo asociamos con el Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Siempre asociamos al Padre como el Dios malo y a Cristo como el Dios bueno. Curiosamente, el texto más famoso de la Biblia, Juan 3:16, dice que de tal manera amó. ¿Y ese Dios cuál es? Que dio a su ¿qué? Dio a su Hijo. Romanos 8, cuando aún éramos pecadores, Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Yo me pregunto,
si Dios entrega a su Hijo a morir por mí, puede tener interés ese Dios Padre en que yo me pierda. ¿Tiene interés Dios Padre en que yo me pierda? Por lo tanto, cuando ese Padre se sienta y dice, abramos los libros, el Padre quiere que yo entienda que independientemente de lo que Él encuentre en esos libros, Él hizo algo mucho más grande que lo que está escrito en ese libro. Entregó a su Hijo para que yo recibiera la vida eterna. Él entonces no está pensando en cómo hacer para castigar a Vladimir, qué hacer para que Vladimir se pierda, encontrar el momento preciso. Ahora llamémoslos a juicio para que cuando sea llamado a juicio lo condenemos. No, porque Dios Padre me ama tanto que envió a su Hijo por mi salvación. Pero como el Padre sabe que tú y yo tenemos un trauma y creemos que Él es malo y que el Hijo es bueno, dice Juan 5 que el Padre decidió inhibirse en el juicio. Y entonces dice Juan 5, todo juicio se lo dio ¿a quién? ¿Se lo dio a quién? Al Hijo. Bueno, Daniel presentó esa descripción. Vaya conmigo ahora a los versículos 13 y 14 de Daniel 7. 13 y 14. Miraba yo en visión de la noche y vi que en las nubes del cielo venía ¿quién? ¿Quién? Como un hijo del hombre, que vino ¿hasta dónde? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse. Ahora el Hijo viene a asumir el juicio. El Padre viene y le dice al Hijo, ok, como los seres humanos dicen que el bueno eres tú, está bien, no hay ningún problema, júzgalo tú. Y entonces Jesús viene al anciano de días y comienza ese proceso judicial. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es qué ocurre cuando Jesús viene al anciano de días para dar inicio a ese proceso investigativo que ocurre previo a la segunda venida. Ustedes recordarán que en el capítulo titulado El juicio investigador, Elena de White dice que la venida del Señor a su templo predicha por el profeta Malaquías, Malaquías capítulo 4, la venida del Hijo del Hombre al anciano de días mencionada en Daniel 7 y la purificación del santuario de la cual habla Daniel 8:14 son tres manifestaciones de un mismo evento. La venida del Hijo del Hombre es el inicio de juicio investigador. Ahora, ¿qué ocurre cuando el juicio investigador comienza? Nosotros solamente nos detenemos, en ese día comienza el juicio, desde Abel se comienza a revisar los casos de todos los seres humanos que han creído en el mensaje de salvación, y en ese juicio se está revisando tu vida, y en ese juicio se está evaluando lo bueno y lo malo y que tú has hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Daniel describe lo que ocurre en ese juicio, Daniel dice en el versículo 14 que cuando el Hijo viene a donde está el Padre, al anciano de días, ¿qué le entregan al Hijo? ¿Lo están leyendo? ¿Qué le entregan al Hijo? Dominio, ¿qué más? Gloria, ¿qué más? Reinos, ¿qué más? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio ¿cómo? Eterno, que nunca ¿qué? Nunca pasará. Y su reino, uno que nunca será. Nosotros estamos esperando que eso ocurra. ¿En qué momento? En la segunda venida. Todo el tiempo decimos eso. El reino, el dominio, la majestad se le entregará a Cristo en la segunda venida. Pero Daniel 7 dice que el reino, el dominio y la soberanía y el reino eterno, Cristo lo recibe no al final del juicio, sino ¿cuándo? ¿Sino cuándo? Al inicio del juicio. Entonces, a la luz de Daniel 7, uno de los propósitos que tiene el juicio es darle a Jesús la autoridad
la gloria, el dominio, el reino que siempre ha merecido desde la eternidad. Y la pregunta es, ¿para qué Jesús recibe ese reino? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que el juicio comience demostrando ante el universo que Jesús no solamente es juez, no solamente es sacerdote, sino que también es ¿qué? Pero en el contexto de Daniel 7, si él recibe un reino, es porque en Daniel 7 lo están declarando ¿cómo? Lo están declarando rey, sacerdote, ¿qué más? Juez, ¿y qué más? Rey, el triple oficio de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted sigue leyendo Daniel 7. Por ejemplo, el 22. ¿Lo tiene? Vino el anciano de días. ¿Se hizo qué? Justicia. ¿A quiénes? Llegó el tiempo. En el juicio investigador, ¿se le está haciendo qué a los santos? Se le está haciendo justicia. Yo no puedo entonces ver el juicio como un proceso mediante el cual Dios está buscando la manera de sacarme a mí del grupo. Porque según Daniel 7, cuando el anciano de días y Jesús se unen para esa obra, la intención de ellos es hacerle justicia al pueblo de los santos. Pero ¿cómo termina el texto? ¿Cómo termina el texto? El 22, ¿cómo termina el texto? ¿Qué pasa con los santos? Los santos reciben el reino al final del juicio o al principio del juicio. Entonces, al principio del juicio, ¿quién recibe el reino? ¿Quién recibe el reino al principio? Pero al final, después de todo ese proceso, desde 1844, supongamos que termina el juicio. Hoy, ¿cómo estamos hoy? A 17 del 2025, terminó el juicio hoy. Cuando ese juicio termina, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Se le hace qué? Se le hace justicia. ¿Y qué más pasa con el pueblo de Dios? ¿Recibe qué? Recibe el reino. Mire, que usted creció oyendo que al pueblo de Dios el Señor saca saca aquel, maltrata a aquel, castiga al otro. No me importa con lo que usted haya crecido. Y con todos los mitos que a nosotros nos han metido. Daniel 7 dice, cuando el juicio termina, a los santos se le hizo justicia. Y a los santos del Altísimo se le da ¿qué? ¿Se le da qué? Eso indica que uno de los propósitos del juicio investigador es que cada uno de nosotros tenga la seguridad que va a recibir su parte en el reino de Dios. La pregunta que le debemos hacer a Daniel es, ¿y cómo yo sé que yo voy a recibir esa parte? De paso, al final del capítulo, en el versículo 20, en el versículo 14, el versículo 27, al final. Vamos a leer desde el anterior, 28, 26. Se sentará el juez. ¿Y a quién le quitarán el dominio? Al cuerno pequeño, ¿no? De ese cuerno pequeño que está hablando aquí. Se le quita el dominio al cuerno pequeño para que, ¿quién es el que es destruido? ¿Quién es el que es destruido y arruinado? ¿El pueblo de Dios? ¿Quién es el que es destruido y arruinado? El cuerno pequeño. De manera que a ningún pastor,
a ningún anciano, a ningún predicador, yo le tengo que comprar el mensaje de: hermano, y es probable que en el juicio investigador usted sea destruido y sea condenado. No, porque el que es destruido y condenado es ¿quién? ¿Es quién? Es el cuerno pequeño. ¿Qué es lo que yo recibo? Claro, si usted cree que no es de los santos del Altísimo, ese es su problema. Pero los que somos parte de los santos del Altísimo, los que somos parte del pueblo de Dios, ¿qué es lo que recibimos? Lo leemos en el 27, ¿el qué? ¿Qué recibimos? Reino, dominio y la majestad de ¿qué? De los reinos debajo de todos los cielos sean dados. ¿No es eso lo que Jesús recibe en el versículo 14? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que indica que Jesús comienza el juicio recibiendo ¿qué? Recibiendo autoridad. ¿Recibiendo qué más? Recibiendo reino. ¿Recibiendo qué más? Gloria. Así comienza el juicio. Pero el juicio termina dándole el dominio, la autoridad y los reinos ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿No será entonces que Daniel nos está diciendo: Jesús comienza el juicio diciéndote a ti cómo va a terminar el juicio? ¿Termina el juicio en condenación para el pueblo de Dios? Termina el pueblo de Dios recibiendo exactamente lo que recibió Cristo. ¿Por qué? Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 17. ¿Tenemos Romanos 8, 17? Y si hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Ser hijo de Dios, ¿qué hace? ¿Eres qué? Heredero. ¿Y qué más dice el texto? ¿Coheredero de quién? No. Coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Daniel 7, Cristo recibe una herencia. Recibe dominio, honra, gloria, señorío, un reino eterno. Pero si Cristo recibió eso, eso indica que los hijos de Dios son ¿qué? ¿Son qué? ¿Coherederos con quién? Como dice Arnaldo Cruz, dígale al que está a su lado que usted es un coheredero con Cristo. Vamos, dígaselo. Usted es un coheredero con Cristo. El pueblo de Dios, así como usted lo está viendo ahora, hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres defectuosos. No importa cómo tú me veas a mí o cómo yo te vea a ti, lo cierto es que de cara a la eternidad el cielo ve que cada uno de nosotros es un hijo de Dios, y como hijo de Dios tiene derecho a ser heredero. ¿Juntamente con quién? Juntamente con Cristo. Ahora, ¿sabe quién es el que testifica eso en mi corazón? Daniel 7 dice, bueno, el Padre y el Hijo están trabajando juntos para que tú puedas recibir ese reino. Eso es lo que Daniel 7 presenta. Y al final sí, tú puedes tener ese privilegio de recibirlo. Pero en lo que transcurre entre el inicio del juicio, 1844, y el final del juicio en algún punto de la historia, ¿cómo puedo yo tener la seguridad de que yo voy a recibir lo que dice Daniel 7? ¿Quién me da a mí esa seguridad? ¿Quién me da a mí esa seguridad?
Romanos 8:16. Y es el Espíritu. Es el Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu, hermano? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Padre y el Hijo trabajan en la esfera celestial para que yo pueda recibir la herencia. Y yo puedo confiar que esa herencia es mía porque ya Cristo la recibió y yo soy coheredero con Cristo. Pero en ese transcurso, el que viene y me dice a mí: tú tienes la garantía de que vas a recibir ese reino, es porque yo te estoy diciendo a tu corazón que tú eres un hijo de Dios. ¿A quién entonces debo yo creerle? ¿A quién debo yo creerle? Ni siquiera debo creerme a mí mismo. Yo me miro a mí mismo y me digo: pero es que yo no puedo tener la categoría de hijo. Yo me miro a mí mismo y digo: Señor, no puede ser para mí eso del reino, el dominio y la majestad. Para mí, ¿qué me toca a mí? A mí me toca ser arruinado, a mí me toca ser destruido, a mí me toca el mismo destino de la bestia. Pero el Espíritu batalla conmigo, batalla contra mi propia convicción de lo que yo soy y clama en mi propio corazón: tú eres un hijo de Dios y por lo tanto tú eres un coheredero con Cristo. Llega entonces el momento en el que yo tengo que decidir: ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Te creo a ti o le creo al Espíritu? Es que la función del Espíritu es precisamente ayudarme a mí a creer que yo tengo la vida eterna garantizada desde ya. No tengo que esperar que el juicio concluya para yo sentirme que soy un coheredero con Cristo. Desde ya el Espíritu viene actuando, trabajando en mi vida para despejar en mi corazón cualquier duda respecto a mi condición como un coheredero del Señor. Si hay dudas entonces en tu corazón, si hay dudas con respecto a tu salvación, si hay dudas con respecto a lo que va a ocurrir contigo en el juicio, eso significa que tú no estás permitiendo que el Espíritu obre, actúe y testifique en tu corazón lo que tú realmente eres: un hijo del Señor. Usted avanza y llegamos al libro de Apocalipsis. A la consumación final de los tiempos. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y de los soberanos de todos los reyes de la tierra, al que nos ama, al que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y noten ahora, ¿y qué pasa? Y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes, ¿y qué más? Y sacerdotes. ¿Recuerdan que Cristo en Daniel 7 era qué? Era juez, ¿era qué? Era rey, ¿y era qué? Y era sacerdote. Pero ahora viene Juan y dice: no, espérate. Ya tú, a partir de ahora, comienzas a tener esos dos privilegios. Tú eres rey y tú eres sacerdote. ¿Sobre la base de qué? Bueno, sobre la base de lo que Jesús hizo. Pero seguimos avanzando hacia el final. Llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20. Es la escena inmediata a la finalización del juicio en Daniel 7. Termina el juicio en Daniel 7, Cristo viene,
su pueblo es tomado hacia el cielo. Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 4, ¿lo tenemos? Vi tronos. ¿Recuerdan que en Daniel 7 él vio? Versículo 14, ¿él vio qué? Un trono. No, él vio tronos en Daniel 7. Ahora Juan dice, oh, mira, otra vez, veo trono. En Daniel 7 se sienta el anciano de días, se sienta el Hijo del Hombre, pero ahora hay un cambio. No se sienta el anciano de días ni el Hijo del Hombre, se sienta ¿quiénes? Se sentaron los que recibieron la facultad ¿de qué? De juzgar. Segunda de Corintios 6, Pablo dice que nosotros los santos juzgaremos al mundo. Jesús también le prometió a los apóstoles que ellos se sentarían sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí ahora el que se sienta no es el Hijo del Hombre, aquí ahora el que se sienta es el creyente. Ahora yo no solamente puedo decir soy rey, no solamente puedo decir soy sacerdote, ahora tengo una fase súper importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La de ser juez. Lo mismo que fue el anciano de días y el hijo en Daniel 7, al final, en la consumación de los tiempos, esa posición se me da a mí. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Me están siguiendo? Se me da a mí. Se sientan los que recibieron la facultad de juzgar, los que salieron en la primera resurrección. Por eso dice el versículo 8, bienaventurado y parte los que participaron en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, porque ¿serán qué? ¿Serán qué? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero ahora los santos tienen ¿cuántos oficios? ¿Cuántos oficios tienen los santos en Apocalipsis 20? ¿Cuántos tienen? 3. ¿Cuál es el versículo 4 que dice? ¿Somos qué? Se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Somos juez, igual que el anciano y el Hijo del Hombre en Daniel 7. Pero somos sacerdotes, igual que el Hijo del Hombre en Daniel 7. Pero el texto termina diciendo, y reinarán con él. ¿Reinarán cómo? Con él. Lo que indica que Apocalipsis 20 está presentando cómo se va a cumplir en el pueblo de Dios lo anunciado por Daniel 7. Y en ese grupo va a estar el que participó, ¿dónde? ¿El que participó dónde, hermano? En la primera. Y ahora comienza la otra parte del juicio. Pero ese juicio es para mí. Ese juicio es para mí. ¿Para quién es ese juicio? Para el que se perdió. ¿Para quién es ese juicio? Si ese juicio donde yo voy a ser juez es para el que se pierde, yo me pregunto, ¿en cuál juicio debo yo andar corriendo diciéndole al Señor, por favor, trátame en caso, ayúdame, llámame ahora, investígame, yo quiero que tú tomes en cuenta mi nombre? ¿En cuál juicio debe Dios hacer eso? ¿En cuál Dios debe hacer eso? Entonces, ¿le tengo yo que tener miedo al juicio investigador? Hermano, ¿le tengo que tener miedo al juicio investigador? Si usted le sigue huyendo y teniéndole miedo al juicio investigador, no se preocupe, que usted será juzgado por mí. Pero en el milenio, cuando usted no pueda, nadie pueda cambiar tu situación. Por eso decía David, Salmo 26, júzgame, oh Señor. Pero ¿cómo puede David, con todo el historial que tenía, con todo lo que estaba escrito en los libros, decirle al Señor, júzgame? Yo quiero que tú me juzgues. Luego va a decir él en el mismo Salmo 26, porque tu misericordia va delante de mí. Yo no tengo que tenerle miedo al juicio, más bien yo desafío al Señor, júzgame, porque yo sé que tu misericordia va a ser tomada en cuenta en ese proceso judicial. Y si tu misericordia está conmigo, yo
voy a estar en el grupo, no de los que quedarán para el milenio, yo estaré en el grupo de los santos del Altísimo. La pregunta entonces que tú deberías hacerte es, si el juicio investigador es para los santos, si en el juicio investigador se le hace justicia a los santos, si en el juicio investigador el reino se le da a los santos, la pregunta del millón sería ¿pertenezco yo al pueblo de los santos del Altísimo? Pablo, que era muy pragmático, Pablo no andaba con simbología y con visiones. Pablo lo presentaba así, que 2 más 2 es 4. Pablo dice, ¿ustedes saben por qué los santos del Altísimo recibirán el reino? ¿Ustedes saben por qué los santos del Altísimo se le hará justicia? ¿Ustedes saben por qué los santos del Altísimo no serán destruidos? ¿Ustedes saben por qué los santos del Altísimo se sentarán como juez, como sacerdote, como reyes en los tronos allá en el juicio milenial? ¿Saben por qué? ¿Quién me dice por qué? Le voy a regalar un libro al que me dé la respuesta de Pablo. A ver. Bueno, sí, Pablo dice que en Romanos 8 precisamente, Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que hemos de ver después. Pero no. A ver tú. Porque han sido salvos. Caliente, caliente, caliente. Pero yo ando buscando la expresión paulina, tú. Muy bien, pero a ver tú. No, tú. Porque padecieron en Cristo, no. A ver tú. No, a ver, ahí atrás. Recuerden que ando buscando una frase de Pablo. No es una frase inventada por usted, es una frase de Pablo. Ese es Pedro. Si el juicio comienza por la casa de Dios, 1 Pedro 4:17, ¿no? ¿Qué será lo que pasará con lo después? Pero no, tú. Ese es un buen texto. ¿Quién acusará a los hijos de Dios en el juicio? ¿Quién es el que lo va a acusar? ¿Quién? El nombre de Vladimir fue tratado, pero ¿quién va a acusar? No, Dios es el que justifica. Pero no es ese. Pero está muy caliente. Está muy caliente. Hombre, no me voy a quedar con ese libro aquí. Dime tú. Sí, eso es correcto, pero yo quiero la frase de Pablo. Dime tú. Ay, Dios mío. ¿Ustedes parece que estaban oyendo a Hermes y a Ángel, era? Dime tú. Sí. Amén. Está cerca también usted. Como decía el chavo, me doy. A ver, usted, mire, usted es mi última esperanza, vestida de verde. Romanos 3:24, ¿verdad? Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Pero no es ese que estoy buscando. Última vez. Romanos 8:1, hombre. A ver, ¿qué libro tenemos ahí? Pero, ¿dónde está Yaré? Yaré. Este. ¿Tú tienes este? Ven, escoge uno que tú no tengas. Romanos 8:1. Vamos a leer Romanos 8:1 en coro. A ver, ponme Romanos 8:1 en pantalla, por favor. Vamos a leer Romanos 8:1 en coro. Romanos 8:1 en coro. La pregunta que yo debo hacerme es: si yo quiero salir libre en el juicio investigador que se está llevando a cabo en el cielo, ¿qué tengo que hacer? A ver, 1, 2 y 3. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? La pregunta que tú debes hacerte es: ¿estoy yo viviendo en Cristo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne
lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La esencia de la afirmación adventista con respecto al juicio es esa declaración de Pablo. No hay condenación. No hay condenación. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y todo el que tenga su vida, dice él en Colosenses, escondida en Cristo, no tiene que tenerle miedo al juicio. Si usted le tiene miedo al juicio, es porque usted no conoce a Cristo. Es porque usted no tiene una relación con Cristo. No nos digan amén por eso, no. Yo tengo que conocer a mi Señor. Tengo que tener una relación con Él. Tengo que tener una vida tan estrecha que ya lo que yo haga no lo hago yo, sino que es Cristo el que lo hace, obrando en mí. Ese es el grupo al que Daniel define como los santos del Altísimo. Usted puede comenzar a sumar, a restar. Los santos son los que hacen esto, los santos son los que hacen otro. Pablo lo dice claramente. Los santos en Daniel 7 no son condenados. Y Pablo dice, ok, el que no es condenado es por una sola razón. ¿Está? La pregunta entonces es, ¿estás tú viviendo en Cristo Jesús? ¿Estás tú listo para enfrentar al juicio? No para que se mire tu vida, sino para que se mire la vida de Cristo en ti. No para que se evalúe tu vestimenta, sino para que en el tribunal celestial se vea la justicia de Cristo que ahora te cubre a ti. Por eso el Señor le recomendó a la iglesia de la Odisea: tú estás desnuda, pero yo te recomiendo que a mí me compres vestiduras. En otras palabras, de la única manera en la que la Odisea puede salir bien librada en el juicio es si aparece en el juicio no vestida con su propia justicia, sino vestida con la justicia de Cristo. Porque como yo estoy escondido en Cristo, todo lo que el cielo pueda ver en mí es lo que Cristo ha hecho en mi vida a través de su Espíritu. Hermanos, hay muchas cosas que se desprenden de todo esto, pero lo que yo quiero es que tú te quedes con la seguridad. En ese juicio lo que se está averiguando es si tú puedes ser un coheredero con Cristo Jesús. Y Pablo dice que para tú ser un coheredero con Cristo Jesús, lo que necesitas es creer que el Espíritu Santo ya te ha dado esa seguridad, testificando en tu vida que eres un hijo de Dios. Te animo entonces a vivir a la altura de lo que Dios ve en ti. Te animo a vivir a la altura, no de un pordiosero satánico que anda por ahí ensuciando su vida, sino a vivir de cara a la eternidad de lo que realmente eres. Una persona a la que muy pronto le entregarán tronos, le entregarán reinos. Una persona que muy pronto podrá sentarse en el salón de decisiones del universo y participar en las decisiones que Dios tomará por el resto de la eternidad, porque Dios ya te ve a ti como un coheredero con Cristo Jesús. Si los malos, dice el Salmo 1, no se levantarán en el juicio, entonces yo no tengo que tenerle miedo al juicio investigador, porque es el juicio para los buenos, es el juicio para los santos, es el juicio para los que están en Cristo Jesús. ¿Será que hay alguien aquí esta mañana que quisiera decirle al Señor: yo quiero que tú me llames a ese juicio? ¿Cuántos quieren decirle a Dios: llámame, porque ahí me dirán a mí que yo soy un coheredero por toda la eternidad? Que Dios les bendiga. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados
apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando ir pecadores vos conozco, pues diga, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre, un día alegre, viene cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.